Este es un secreto que llevo cargando desde la inocencia de mi infancia, aquella época en la que somos más vulnerables y en la que este tipo de cosas nos marcan más. Cuando tenía 10 años, estaba sola en mi casa. Fui a mi dormitorio y cerré la puerta. Aunque sabía que estaba sola, siempre me sentía más segura con la puerta cerrada. Estaba pensando en mis cosas cuando oí unos fuertes golpes en la puerta. 3 golpes fuertes. El corazón me dio un vuelco. No había oído a nadie llegar a casa. «¿Sí?», grité, pero no hubo respuesta. A medida que me acercaba a la puerta, la ansiedad empezó a llenarme el estómago. La abrí y me encontré con un pasillo vacío. Salí y miré a mi alrededor. Volví a cerrar la puerta y me aparté, pero cuando me alejaba, sonaron otros 3 golpes igual de fuertes. La ansiedad que sentía me invadió. Extendí una mano temblorosa y abrí la puerta. No había nadie. «¡No tiene gracia!», grité, saliendo de mi habitación y buscando a mi hermano. No había nadie en la casa. Volví a mi habitación y cerré la puerta, manteniendo la mano en el pomo. Al tercer golpe, abrí la puerta. La puerta seguía resonando al abrirse. No había nadie. Era mi primer encuentro. A lo largo de los años, tendría encuentros más pequeños, una sensación de miedo, puertas que se abrían, la sensación de ser observado, pesadillas. Todo ello a lo largo de 9 años. Entonces, durante el verano pasado, tuve una experiencia que nunca olvidaré. Estaba sentada en la cama, en la misma habitación que cuando tenía 15 años, hablando por teléfono con mi novio. Estábamos discutiendo sobre algo y eran alrededor de las 4 de la mañana. Estaba completamente despierta y sentada. En ese momento dormía con la puerta ligeramente entreabierta, pero no de par en par. Estaba a punto de decirle algo cuando se me quedó la voz en la garganta. La puerta se abrió. Vi un brazo y una cara, y al principio pensé que era uno de mis padres, pero luego me di cuenta de que era una figura alta y sin rostro. Parecía un hombre y estaba de pie en el marco de mi puerta, manteniéndola abierta. Le dije a mi novio que había alguien en mi habitación. Se lo repetí una y otra vez, pero él seguía enfrascado en el calor de la discusión. Miré a mi alrededor en busca de algo con lo que protegerme, pero cuando volví a levantar la vista, él ya no estaba. Me senté en la cama con el corazón desbocado, más aterrorizada que nunca. Quería gritar, pero no podía hacer ruido. Me quedé dormida después del amanecer. Después de eso, la figura oscura decidió aparecer en mis sueños. Al principio, caminaba por mi casa y sentía una presencia que me seguía. Luego salí de mi casa y seguí sintiendo a alguien, aunque no se veía a nadie. De alguna manera, conseguí entrar en una zona concurrida cuando un hombre se me acercó. No era una figura oscura, pero no podía distinguir sus rasgos faciales, aunque su presencia me recordaba a una serpiente. Le pregunté qué quería y quién era. Me dijo que no me dejaría en paz. Después me desperté.
Desde esa noche, incluso temía cerrar los ojos por un solo instante, sudando frío de solo pensar que él o eso, lo que sea que fuera, apareciera de nuevo para atormentarme. Nunca había intentado hablar con lo que fuera que me seguía, salvo en una ocasión. Estaba levantada hasta tarde, haciendo los deberes, cuando sentí una presencia y empecé a oír un ruido. La presencia parecía juguetona, casi como un niño. Era un chasquido. Clic, clic, clic. No paraba. Dije en voz alta que era irritante, y el ruido se detuvo momentáneamente y luego se hizo más fuerte. Casi sentí como si alguien se riera, aunque no oí nada. Clic, clic, clic. Me enfadé y dije en voz alta: «Por favor, que pare ahora mismo». E inmediatamente el ruido cesó. El fin de semana siguiente algo me habló. Estaba en una llamada a 3 con mis hermanos cuando lo oí. Alguien susurró: «¡Hey!». Pregunté a mis hermanos qué era eso, pero dijeron que no habían oído nada. Volvió a decir «hey». La voz era un susurro muy bajo y áspero que no parecía de ninguno de mis hermanos. Les pregunté qué estaban haciendo. Ambos dijeron que estaban en casa con sus esposas. Entonces la voz susurró: «¿Cómo estás?» Y «Hola, ¿cómo estás?» «Oye», les pregunté si habían oído algún ruido, y ambos dijeron que no y parecían confusos. Les dije que les devolvería la llamada y colgué el teléfono. La voz se detuvo en ese momento. Parecía como si solo quisiera molestarme en el momento que estaba distraída con algo más. El recuerdo de su figura nunca me dejó. En mi juventud era una sombra recurrente en los rincones de mi vida, siempre al acecho, siempre observando. Temía apagar las luces por la noche, temía los momentos de soledad. En aquellos días lo llamaba el hombre sombra, una figura oscura, alta y sin rostro, que se deslizaba silenciosamente por mi existencia. Con los años pensé que lo había dejado atrás. Mi vida adulta estuvo llena de responsabilidades, preocupaciones y amoríos, suficiente ruido para sofocar los susurros de mi miedo, pero él nunca desapareció del todo. Había noches en las que sentía su presencia desde el umbral de la puerta de mi dormitorio, sus ojos inexistentes mirándome fijamente. Nunca se movía, pero yo sabía que estaba allí. Mi corazón latía más rápido cada vez que me giraba para asegurarme de que estaba sola, solo para no ver nada. Era el juego de mi mente, me decía, o eso quería creer. Ahora, en mi vejez, he llegado a aceptar que nunca me abandonará. El tiempo puede haber desgastado mi cuerpo, pero no ha mitigado esa sensación persistente de ser observada. Hay noches en las que cierro los ojos para dormir y juro que escucho un murmullo, un roce apenas perceptible en el suelo de mi habitación. Durante el día, las sombras parecen alargarse más de lo natural, recordándome que él sigue conmigo. A veces me pregunto si fue real o una creación de mi mente cansada, nacida del estrés o de alguna herida emocional que nunca logré cerrar. Pero hay algo en esos momentos
en la intensidad de esa presencia que me hace dudar. Si él era solo un eco de mi imaginación, ¿por qué nunca me deja, incluso ahora, en estos años en los que debería encontrar paz? Hoy, mientras me siento en esta mecedora junto a la ventana, mirando las hojas moverse bajo el viento, sé que está allí, en algún lugar de las sombras. No siento miedo como antes, pero tampoco siento alivio. Solo una aceptación resignada de que hasta mi último aliento seré su compañía, tanto como él ha sido la mía. Si te ha gustado mi historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte mi próximo video.